Moshiach. Bueno, nuevamente para todos, amados Sahin, Shabbat Shalom. Vamos a desear Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos ustedes, amados hermanos. Desde acá, desde Panamá, nuevamente, damos gracias a nuestro Padre porque es Shabbat, porque nos ha permitido llegar a otro día de reposo. Bendito es Él y damos toda gloria y exaltación a su nombre. ¿Quién se goza? Amén. Unos poquitos por acá, amados. A ver, en casita, amados Sahin. ¿Quiénes se gozan de la presencia del Eterno por guardar Shabbat, por guardar sus mandamientos, por andar en santidad, por darle gracias por tanta provisión que nos ha dado? Amén. 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 Amén, amén. Así, con gozo, con júbilo, con energía, porque el Shabbat es motivo de gozo y de energía, ¿verdad que sí? Por eso estamos gozosos siempre y siempre toda la semana, a pesar de todas las circunstancias, deseamos llegar a Shabbat, deseamos estar acá. La Escritura nos enseña a nosotros que hemos sido destinados, si se puede decir, para ser personas que somos cabeza y no cola, ¿verdad? Que somos, ¿qué? Que somos personas que debemos estar arriba y no abajo, ¿verdad que sí? Pero a ver, una persona que que es cabeza y que no es cola, ¿cómo anda? ¿Alegre, contento o anda apesadumbrado, anda acongojado, anda triste? ¿Cuál sería la actitud de una persona que es cabeza y no cola? Alegre. Dile al que está a tu lado, gózate, estás en Shabbat. Dile en casita al que está a tu lado, gózate, estás en Shabbat. Alégrate. ¿Por qué? Porque el Shabbat es sinónimo de que estamos vivos. Porque nuestro Padre en 6 días, o en 7 días, o en 8 días, ¿en cuántos días hizo el cielo y la tierra? En 6. Y el séptimo descansó. Por eso el Shabbat es una señal para su pueblo. Es una señal de pacto. Amados, recordemos que nuestras luchas, nuestras victorias, y también las derrotas, ¿dónde comienzan primero? En nuestra mente. En nuestra mente. Por eso cuando nosotros, la fe es algo que se vive primero aquí. Nosotros visualizamos algo que todavía no es, lo vemos como si fuese algo ya listo. Entonces, ¿qué sucede? Les voy a dar una anécdota. Para que ustedes entendan, o para que entendamos lo que debemos ser, que debemos ser cabeza y no cola. Yo me acuerdo mucho de una anécdota. Denme un segundo, por favor. Disculpen ustedes, por acá. Entonces, amados, hay una anécdota muy importante. Este famoso Donald Trump, él va para una de las calles de Nueva York y en una de las esquinas, él ve a un indigente. Él en ese momento estaba totalmente quebrado, estaba en bancarrota. Lo que tenían eran 11 millones de dólares de deuda para sus amigos y aquellas personas que habían confiado en él. ¿Y qué sucedió? Él iba en la calle caminando y ve a ese indigente y él lo ve y dice, ese hombre es más rico que yo. El hombre estaba comiendo algo. Al poco tiempo, Donald Trump hizo millones de dólares, billones de dólares, mientras que el mendigo seguía allí pidiendo limosna para poder comer. Mientras que en ese momento, este varón pensó que lo que era, que estaba en bancarrota, él no se visualizó así toda su vida. Una de las grandes cosas que a nosotros nos tiene que dar ánimo, nos da autoridad y nos da esa permanencia en el Eterno, es que nosotros confiamos, no en nuestras propias fuerzas. Donald Trump tiene una mente privilegiada para los negocios, así como él, muchos personajes también. Pero nosotros debemos tener esa confianza que nos ayuda a estar delante de la presencia del Eterno, afirmados en la fe, afirmados y que como nosotros somos cabeza y no cola, nuestras luchas y batallas ya deben de ser victoriosas y ganadas. ¿Dónde? En nuestra mente. No podemos dejarnos vencer. No podemos dejarnos vencer por simple y llanamente las circunstancias. Por eso cuando nosotros estamos en Shabbat, hemos entendido que el que nos respalda nuestras vidas es nuestro Padre que está en el cielo. Por eso, ¿quién está de gozo, quién está alegre en este día de Shabbat?
Amén. Solamente la Carlos, solamente la Jorge, dos. Y nuestra fue un milagro acá. Amados, debemos estar gozosos, alegres, atentos. Así que le pido por favor, amados Ajín, bien atentos. Los niños, por favor, atentos, sin interrumpir. Y vamos a prestar atención a la enseñanza. Esta es la tercera entrega de lo que es la parte de la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Un fundamento esencial para el creyente, para el hijo de Elohim. Hemos estado hablando de lo que es la autoridad. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la autoridad suprema de todas las cosas? Nuestro Padre Celestial Yahweh. Esa es la cabeza, la autoridad máxima. ¿Él es la cabeza de quién? De Mashiach. De Mashiach. Nuestro Padre Celestial es la cabeza de Mashiach. Y en ese orden jerárquico, Mashiach es la cabeza de quién? Del hombre como género, incluso como género del hombre. ¿Y el hombre es la cabeza de quién? De la mujer. En las dos entregas pasadas estuvimos hablando de qué es lo que representa, qué es lo que significa ser autoridad. No significa que yo como hombre que soy, no significa que yo debo pisotear a mi esposa. O porque yo soy la autoridad para mi esposa, no significa que yo debo aprovecharme de esa autoridad. Recuerden, vamos camino a comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Y vamos de camino a celebrar la cena memorial de Pesaj. Y uno de los grandes males que aqueja hoy en día en la familia es la falta del respeto a las autoridades. Que la esposa no respeta al esposo. Que la esposa no se sujeta al esposo. A ver, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Regalos tan importantes que deben haber en nuestra vida, que se necesita tanto en los verdaderos hijos e hijas de nuestro Padre. Uno de los grandes frutos es la sujeción y la mansedumbre. Si nosotros no nos sujetamos a las autoridades, si una mujer no respeta a su esposo, no respeta su autoridad, quién es la cabeza del hombre? El Mesías. En ese orden jerárquico, el Mesías. ¿Y quién es la cabeza del Mesías? El Padre. O sea que si una mujer irrespeta su autoridad, ¿a quién está irrespetando? ¿Al Mesías y al Padre? Está faltando, está pecando contra su autoridad. Por favor, no tomen esto como machismo, porque muchas mujeres o muchas personas no entienden lo que es el respeto y piensan que aquí estamos hablando de machismo. No, estamos hablando cuando un hombre se comporta correctamente, es un hombre íntegro, es un hombre amoroso, es un hombre que está pendiente de su familia, que no descuida a su esposa, que provee, que es trabajador, que se preocupa por todas las situaciones de su casa y se preocupa primero que su esposa y sus hijos estén bien antes que él. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que ser que así como Mashiach, que así como el Mesías, dio su vida por su pueblo, por su congregación, así el hombre debe velar por su esposa. A ver, tú hombre, ¿estás dispuesto a dar la vida por tu esposa? ¿Estás dispuesto a dar incluso tu esfuerzo, tu sacrificio para que tu esposa esté bien, tenga sustento, tenga toda su casa en orden? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que las autoridades se respetan. A ver, el hombre, independientemente que sea creyente o no, debe estar sujeto al Mesías. Si el hombre irrespeta, a ver niños, por favor, silencio, gracias. Si el hombre irrespeta a su esposa, ¿a quién le está faltando el respeto? A su autoridad, porque no está cumpliendo con lo que el Mesías le está mandando. Que sea respetuoso con su mujer, que cuide a su mujer, que la proteja, que la guarde, que no le falte los respetos, que no le falte el respeto a su esposa, que no sea áspero, que de él siempre salgan palabras de amor, palabras de consideración. Todo eso lo estuvimos viendo en las enseñanzas pasadas. Y estuvimos hablando, ¿dónde conseguimos ese orden jerárquico? Porque aquí Pablo no está inventando algo. Él no está estableciendo un mandamiento nuevo. Él está hablando de un principio que se dio simple y llanamente por naturaleza. El Padre, la autoridad de todo. El Mesías, el segundo al mando. ¿Quién creó todo? Nuestro Padre.
El Mesías es, dice la Escritura, que de tal manera amó nuestro Padre al hombre, que ha dado a su único hijo. O sea, Él es el único hijo. ¿Qué eres tú? ¿Tú eres hijo o no eres hijo? Sí, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede? O sea, que Él es el único hijo. Nuestro Mesías es la única creación directa de nuestro Padre. Y a través de Él, nuestro Padre Celestial nos creó a nosotros. Él es el unigénito de Elohim, el primogénito de nuestro Padre. Entonces, como Él es la única creación directa de nuestro Padre, porque ¿qué sucede? A través de Él, nuestro Padre Celestial nos creó a todos nosotros. Él es, nuestro Mesías es la herramienta, por decirlo de esa manera, para, no quiero sonar mal ni nada por el estilo, ni irrespetar a nuestro Mesías, pero Él es la herramienta de nuestro Padre para hacer toda su creación. Por eso es que Él, por sus méritos, Él es el segundo al mando. Por eso Él se le dio, dijo nuestro Mesías, toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Y ahora nuestro Mesías es la autoridad del hombre. Y esa autoridad representa responsabilidades. Entonces, eso lo estuvimos viendo. ¿Y dónde están esas citas? En 1 Corintios 11. Y rápidamente se los leo. Dice, sigan ustedes mi ejemplo, así como yo sigo el del Mashiach. Pero los alabo porque en todo se acuerdan de mí y retienen mis instrucciones, tal como se las transmití. Pero quiero que entiendan que el Mashiach es la cabeza de todo hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Y Elohim es la cabeza de Mashiach. Ahí está el orden jerárquico. Pero yo no valgo más que la mujer por ser hombre. Aquí estamos hablando de autoridad. En dignidad, todos valemos lo mismo. Todos valemos lo mismo en dignidad. El hombre tiene más autoridad, por eso tiene más responsabilidad. Por eso les invitamos a que vean las enseñanzas pasadas. Entonces, aquí estuvimos también hablando de lo que es en la cobertura de la mujer. ¿Por qué se da la cobertura de la mujer? ¿Qué es lo que representa el velo? La mitpajá, así se llama. Mitpajá es una cobertura, una pañoleta. No se dice parojet. Parojet es cortina. Las hermanas no utilizan cortina en sus cabezas cuando oran, no. Es una mitpajá. Y estuvimos hablando de todos estos principios básicos fundamentales acerca de la autoridad. Y hoy, amados hermanos, debemos entender que lo que es autoridad, en esta parte 3, vamos a hablar de lo que el tema de la autoridad es un tema que es muy, muy sensible y es tan manipulable al mismo tiempo, que puede crear un estado de derecho o puede crear una dictadura. ¿Qué es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Eso es un régimen. Es algo que se impone. Es donde se violan incluso las libertades de las personas. Entonces, cuando hay una autoridad manipulada, se está creando una dictadura. Cuando yo en mi casa digo, aquí mando yo porque yo soy hombre, eso es una dictadura. No, aquí yo soy la autoridad porque primero se me dio esa autoridad y yo respeto y valoro esa responsabilidad. Por ende, como yo cumplo primero con mis responsabilidades, por ende yo soy autoridad en mi hogar. No simple y llanamente por ser hombre. Hay que tener mucho cuidado con esta parte, amados. Porque hay quienes viven manipulando la autoridad y amparándose de que yo soy el que tengo la responsabilidad o yo soy el que tengo la autoridad para hacer lo que yo quiera. Y no importa lo que suceda. Y ese no es el concepto de la autoridad que tenemos en la bendita palabra. ¿No han escuchado ustedes en sus religiones? Bueno, en sus religiones no, porque ustedes están de este lado, ¿no? O de donde nosotros venimos, de la mayoría de las religiones, que se levanta, incluso en las raíces hebreas, en la restauración, mesiánicos, israelitas, nazarenos, que hay líderes que se levantan y dicen, aquí mando yo porque yo soy la autoridad, y aquí se hace lo que yo digo. ¿Eso es qué? ¿Eso es un estado de derecho donde se hacen las cosas de manera ordenada conforme a la autoridad del Eterno, o es una dictadura? Eso es una dictadura. Se está manipulando la autoridad para poder dominar a las personas. Eso es lo que nuestro Mesías aborrece, el nicolaísmo, los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, el hombre gobernando al hombre.
El peligro más grande que tú tienes al momento de convertirte, al momento de retornar al Elohim de Israel, a través de las raíces hebreas, originales y verdaderas de la fe, obviamente que son esas raíces hebreas, bíblicas, el peligro es que arrastramos con nosotros de la cultura que nos formó la idea de que tú haces lo que se te da la gana, que tú no respetas a nadie. Hoy en día vemos en las congregaciones hermanos que hacen lo que quieren. Personas que tienen capacidades, pero que no respetan a sus autoridades. Y eso es todo un caos y un desorden total. Y la autoridad, ¿el respeto se gana con qué? ¿Con miedo? No, el respeto se gana con respeto. Por eso una autoridad debe ser respetuosa. Debe primero dar esa responsabilidad, demostrar, dar el ejemplo. Por eso el Mesías le exige a su congregación, porque él dio el ejemplo, ¿o no? Disculpen ustedes, amados, aquí allá en casita, aquí a usted no le huele a café. ¿Verdad que sí? Huele sabroso. Hace falta un café de Shabbat, ¿verdad? Estoy esperando tomarme el primer café de Shabbat, todavía no lo he podido hacer, así que estoy esperando a ver si mi querido Aj Edward nos consiente esta noche de Shabbat con un sabroso café. Entonces, amados, eso no debe existir en los hijos del Eterno. Porque a veces los hermanos, para hacer lo que quieren, dicen, yo le sirvo al Eterno y no a los hombres. Pero no se dan cuenta de que están irrespetando a sus autoridades. No se dan cuenta de que no están siendo sumisos. No estoy hablando de ser, como dicen por allí, hay un dicho, y me disculpan la expresión, mensos, pero no, astutos como mensos, pero... Mansos, pero no mensos. Gracias, Ajor. Mansos, pero no mensos. Una cosa es ser manso, que nosotros nos sujetamos, somos humildes, eso es mansedumbre. Otra cosa es ser menso. ¿Sí? Que se deja doblegar o quitar su dignidad. Todos valemos lo mismo. Tu mujer no debes permitir de que tu esposo te falte los respetos, te levante la voz, te hable de una manera áspera, sea grosero contigo, porque él está violentando tu dignidad. Tu varón no debes permitir de que tu esposa te hable de una manera grosera, porque está acarreando maldición. No debes permitir de que tu esposa te levante la voz y te irrespete. ¿Cómo no lo debes permitir? Llamándole la atención con respeto, porque el respeto se gana con respeto. Yo no puedo pedirle a alguien que me respete si yo le levanto la voz, le digo cosas que no son buenas, le hiero sus sentimientos y le daño su dignidad. Yo no puedo esperar que me respeten de esa manera. ¿O sí? Yo creo que a nadie le gusta que lo maltraten de esa manera. Pero si hay temor de Elohim en las personas y uno les habla con amor, ese amor, y les dice, por favor, no me hables de esa manera, me está faltando el respeto. Esa persona debería hacer un alto si realmente es de Elohim. Porque las personas, nosotros los temerosos de Adonai Yahweh Sebaot, ¿qué hacemos? Somos sensibles a su voz. Y esa voz no necesariamente tenemos que escuchar, en hebreo se dice bat kol. Bat es de voz. Kol es eso, es una voz, voz como tal. Un bat kol es una voz grande. Kol es voz. Sí, disculpen, kol es voz. ¿Sí? Bat kol es como lo que se escuchó, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Dice la escritura. Eso en hebreo se dice bat kol. No necesitamos un bat kol para que nosotros, que nos digan, mira, escucha lo que te tiene que decir. No, si realmente el Espíritu de Santidad está en nosotros, nosotros vamos a entender que estamos actuando de mala manera. Muchas gracias, mi por el café. Bendito es el Eterno por la vida de nuestro Aj Edward. Entonces, toda esta rebeldía, porque eso es rebeldía cuando las personas se rebelan a las autoridades. Todas estas rebeldías, como lo dije hace un momento, se camufla con esa frase, yo sirvo a Elohim o a Dios
como se dice en la religión, y no a los hombres. Cuando con mis acciones yo estoy violando los principios de la autoridad. ¿Que demanda qué? Que demanda la bendita palabra. Hay orden, hay autoridad, hay que sujetarse a la autoridad. Y es importantísimo, amados hermanos, que entendamos ese principio. ¿Por qué? Yo no lo digo para que ustedes se sometan a mí, porque yo soy una autoridad en esta congregación. Es tu responsabilidad, es tu deber, es mi deber y es mi responsabilidad dar ejemplo, dar testimonio. No andar sintiéndome como el pavo real y meneando las plumas. Debo andar como una persona humilde, esforzada. Pero yo no lo digo para que ustedes, porque ustedes se sometan a mí. No, yo lo digo por su bien. Porque si ustedes irrespetan a una autoridad, yo estoy hablando esposa con el esposo con la esposa, porque el hecho de que el hombre sea la cabeza de la mujer, si el hombre irrespeta a su mujer, está irrespetando a Mashiach, que le dio esa autoridad. Entonces, yo no lo estoy diciendo por eso, sino para que ustedes entiendan que si irrespetamos las autoridades, estamos irrespetando a aquel que no es autoridad. Entonces, si yo no aprendo a someterme, y hay muchas mujeres que les cuesta entender porque hay el orgullo. Y digo las mujeres, y con el perdón de mis hermanas que están aquí presentes, con el perdón, no porque mis hermanas, yo sé que aquí no pasa eso, aquí no sucede eso, gracias al Eterno, ¿sí? Eso es en otras congregaciones. Gracias a nuestro Padre. Amén, ¿verdad que sí? Aquí no sucede eso porque aquí estamos hablando con mujeres temerosas de Elohim. A ver, ¿qué mujeres me dicen amén? ¿Qué hermanas me dicen amén? Amén, porque aquí hay hermanas temerosas de Elohim. A ver, las Ajayot, allá en casita, aquí en Salazón, aquí hay mujeres temerosas de Adonai Yahweh, ¿verdad que sí? Entonces, como son hermanas temerosas de Adonai Yahweh, ¿qué hacen? Se sujetan, hay mansedumbre, hay amor en ellas. Y entienden que por encima de todo está primero la responsabilidad que tienen a las autoridades. Entonces, esto es un principio importantísimo. Donde quiera que vaya, nosotros debemos respetar a las autoridades. La policía, los agentes del servicio al gobierno que protegen, debemos aprender a respetarlos. No porque ellos igual sean groseros, nosotros tenemos que rebajarnos de esa manera, porque lamentablemente los hay. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Responde al necio conforme a su necedad? No, dice, no respondas al necio conforme a su necedad, para que no se crea sabio. Pero como ya lo comentamos, uno de los males, amados, uno de los males que se aqueja o que aquejan en esta sociedad es la falta de respeto a la autoridad. Y todo comienza ¿por dónde? Por la casa. Ya que el mal ejemplo que se da en los hogares con papá y con mamá faltándose los respetos, cuando ellos no se respetan primero y luego no respetan a sus hijos, y por ende entonces ¿qué sucede? Tenemos una sociedad con la mayoría de los hijos en plena rebeldía, desafiando, desautorizando y respetando a su papá y a su mamá, que son sus autoridades. Y no solo a ellos, sino que después van a la calle y no respetan en sus trabajos, no respetan a los profesores, no respetan a sus mayores. Dígame. Sí, era comentario con relación a la autoridad, como bien dice usted. El ejemplo está en el libro de Esther. Deme un segundito, mi hija, acérquese, el micrófono, si es tan amable, y vamos a ver la cara a nuestro querido A. Sí, a los acusados. Muy bien, ahí está nuestro querido A. Adelante, mi querido A. Sí, a los acusados. Así, la silla de los acusados. Dígame, mi su comentario. Sí, ¿me escuchan? Adelante, amado, adelante. Sí, en el libro de Esther podemos ver también un ejemplo típico de lo que es la autoridad, y que no se ve, el rey Asuero no lo veía como una falta de autoridad cuando la esposa, la reina Basti, desobedece al rey cuando el rey la manda a llamar. Entonces los
asesores del rey le dijeron que sí era algo bien grave. ¿Por qué? Él no lo veía grave, pero él sí le dijo, mire, si el rey, si su esposa, la reina, lo desobedeció a usted, entonces a nuestras esposas también nos van a desobedecer a nosotros, porque hay un irrespeto a la autoridad. ¿Y qué pasa? Si nosotros, que somos sus asesores, nuestras esposas nos irrespetan y no se someten a nosotros, entonces el pueblo también se va a expandir y tampoco las esposas del pueblo no va a obedecer. Es una cadena. Es una cadena. Entonces viene dicho en la escritura que cuando la cabeza está mal, todos sus asesores están mal. Amén. Es importante lo que hace. Muchas gracias por su comentario, mi querido Al. A ver, muchas gracias por su comentario. Vamos a colocar nuevamente el micrófono. Muy bien, ahora sí me escuchan bien. Muy bien. ¿Me escucha bien, estimada Colulú? Entonces, dijimos que, mire lo que comentó el ejemplo bíblico que comentó nuestro Edward. En la escritura vemos que en las sociedades, como donde había la monarquía, los reyes, ellos, ¿qué tradición tenían? Que no se podían acercar a los reyes si no había autorización del rey, que si el rey no levantaba su báculo, en este caso a la reina Hadassah o Esther, entonces iban a matar a Esther. ¿Y qué sucedía eso? Que todo era una cadena, y eso sucede también. Cuando papá y mamá, que son los seres obviamente que en esta línea de autoridad no se dan a respetar, no se respetan el uno al otro, no se respetan las autoridades. Cuando la esposa desacredita a su esposo delante de sus hijos, cuando el papá les dice no hagan eso, pero su esposa llega delante de su papá y le dice sí, háganlo, está desautorizando a la autoridad de la casa, todo eso lo ven los muchachos. Entonces salen hijos que causan rebeldía, ya cuando van a la calle, ya no respetan a las autoridades, no respetan al profesor, no respetan al líder del colegio, no respetan a las autoridades de la calle, no respetan, salen a grande, no respetan a sus mayores, no respetan a sus patrones del trabajo, y se crea toda una sociedad de rebeldía. Eso es lo que lamentablemente causa la falta de respeto a las autoridades. Porque nuevamente lo estoy diciendo, todo comienza por casa. Y eso lo vemos. Hoy en día incluso en la restauración vemos hermanos y hermanas que irrespetan a las autoridades. No respetan a sus líderes. Y uno dice, así como respetan a sus líderes, así deben de ser con su papá y con su mamá. Porque no han entendido qué es la autoridad. No se les ha enseñado. Y es deber nuestro. Porque a ver, ¿quién guarda la palabra aquí? Nadie. Nuevamente, vamos a ver, hermanos, aquí si ustedes nos escuchan allá. ¿Quién guarda la bendita palabra aquí? Amén. Amén. Allá en casita, ustedes están guardando la bendita palabra de nuestro Padre, lo están haciendo. Amén. ¿Verdad que sí? Fue milagro allá en casita. Si estamos guardando la palabra, debemos nosotros mantenernos en estos principios de no rebelarnos en contra de las autoridades. ¿Qué sucede cuando una autoridad se fue por el mal camino? Ya lo vamos a hablar, si nos da la oportunidad ahora, pero también ahorita vamos a hablar de los hijos, pero después vamos a hablar en profundidad acerca de las autoridades en la congregación, porque ¿somos un pueblo o somos una secta religiosa? Porque en las sectas religiosas venimos, nos reunimos y ya, nadie se preocupa por qué es lo que sucede. No, acá somos un pueblo. Y un pueblo que se preocupa por las necesidades de cada uno. Que nadie los juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a día de Shabbat, en cuanto a luna nueva, en cuanto a todo esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo es de Mashiach. ¿Qué significa esto? Que los de afuera no nos pueden juzgar por esto. Pero que nosotros como cuerpo de Mashiach, ¿qué podemos hacer? Juzgarnos entre nosotros mismos, con amor, con respeto, y decirle, hermano, ¿tú por qué estás haciendo esto?
O se acerca la cena memorial de Pesaj y son hermanos que hicieron la tevilá. Hermano, ¿por qué no vas a por qué no vas a comer de la cena memorial de Pesaj? Es que no me siento capacitado. Arrepiéntete, hazte shuvá, purifícate rápido, rápido. Porque tienes una obligación. Porque si tú no lo haces, si no cumples con esta convocación, porque comenzaste una relación de pacto, si no lo haces, corre en peligro tu vida. Está en peligro tu vida. Y no solamente tu vida, sino está en juego la entrada al mundo venidero. Cosa grave es tomar en juego la sangre de Mashiach. Cosa grave es no participar de la cena memorial porque no puedo, o porque no me he limpiado, o porque simplemente no le he dado la importancia que se debe. Pero también, cosa grave es tomar del cuerpo y la sangre del Mesías de manera indigna. Por eso, ¿cómo estás con tu esposa? ¿Cómo estás con tu esposo? ¿Cómo están con sus hijos? Si nosotros no estamos limpiando la levadura que hay en nuestro hogar, y no me estoy refiriendo en este momento a la levadura física, que todavía tenemos oportunidad de hacerlo hasta mañana. Si no lo estamos haciendo, si no estamos limpiando la levadura con lo que hay en contra con nuestras esposas, las esposas con los esposos, con los hijos, entonces nos vamos a presentar de esta manera indigna. A ver, amados y amadas, a doblegar ese orgullo, a limpiarnos del hametz más grande que puede tener el hombre, el orgullo. Entonces, toda ese tipo de rebeldía, que cuando nosotros lo enseñamos en casa, el esposo con la esposa, y se le enseña a los hijos, va a crear una sociedad mediocre, una sociedad de rebeldía, una sociedad donde la humildad, el respeto, la sujeción, el respeto a los mayores, el de entrar a un autobús y saludar, el andar en la calle, llegar a un lugar, pedir permiso, el hablar, el voy a hablar, un niño va a hablar, tengo que pedir la palabra, permiso, ¿puedo hablar? Permiso, ¿puedo pasar? Todo eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque papá y mamá también lo están haciendo. Ya los niños toman el control del televisor y lo prenden, lo apagan, hacen cualquier cosa con el televisor. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá me decían, yo no podía prender el televisor si ellos no me daban permiso. Y eso es demostrar respeto a las autoridades. Tienes permiso de ver televisión 1 hora si haces tus tareas, si haces todas tus labores, si cumples con tus responsabilidades, te dejo ver televisión. Pero hoy en día los dueños del control del televisor, ¿quiénes son? Los hijos. Ahora no solamente es el televisor, ahora es el celular. Y si le quitan el celular, entonces ya se rebelan en contra de la autoridad. Hay que darles el teléfono para que ellos estén tranquilos, para que ellos se sientan cómodos, para que ellos no comiencen a llorar, porque ya papá y mamá se les quitó la autoridad. ¿Y qué sucede? Si les dicen algo, ellos lloran, se molestan, le hacen una pataleta. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque papá y mamá han perdido la autoridad. Porque han perdido el respeto entre ellos mismos. ¿Les suena parecido el caso? ¿Les suena eso el caso? Entonces, a ver, papá y mamá, hermano y hermana, a ajustar eso. Porque eso no tiene que verse en nuestros niños. ¿Cómo hacemos? Pues hay que empezar a cosechar lo que se ha sembrado. Si se empezó a cosechar de que ahora ellos son dueños y señores de los aparatos electrónicos como el televisor o la computadora o el celular, pues empezar a ajustar eso. Tú cumples con tus responsabilidades si se te da permiso para hacerlo. Y si se te dice algo, no tienes por qué respetarme en la calle. Esto no se trata de dictadura, se trata de que a los niños se les enseña el respeto. Porque si no, salen niños, salen hombres y mujeres que no respetan a las autoridades. Obviamente estamos en un mundo moderno que ellos deben aprender también a cómo lidiar con toda esta situación,
Pero ya un niño ya no necesita tanto adiestramiento para poder manejar un celular. A veces lo saben manejar mejor que uno. Yo me quedo sorprendido. A mi niña, cuando yo la llevo en la camioneta, yo a veces le coloco el teléfono, porque ando solo con ella, y le coloco algún video para que ella se entretenga. O a veces exaltaciones hebreas para que, y ya cuando escucha Mashiach, Mashiach, ya empieza con sus manitas a levantarla, porque hay que también ir adiestrándola para ello. Pero yo me quedo sorprendido porque ya mi bebé le hace con el dedito así al teléfono y empieza a tratar de moverlo con el dedito. Nosotros antes con el teclado, con las teclas y con los números, ¿cuánto nos costó? Y sobre todo cuando llegó ya para el touch, para que el tocar y todo, nos costó un mundo para... Ya los niños vienen ya adiestrados para eso. Porque eso se llama la evolución. Nuestro Padre, su creación es perfecta y es adaptable. Pero amados, nosotros no podemos permitir que nuestros niños se conviertan en zombies. Porque ahora los niños, los adolescentes, ahora son dueños y señores de los aparatos electrónicos. Qué raro ahora verlo con un libro. Que la pasión por la lectura hay que incentivarla. Porque entonces tenemos niños o jóvenes que a veces no saben ni siquiera leer o escribir, que tienen muchos errores ortográficos. Pero todo esto, ¿de dónde viene? Por la falta de autoridad, por el respeto que se tiene a veces papá y mamá en casa, por no colocar las cosas, por no decir, aquí no se hace eso, hijo. Es que eso no me gusta. Discúlpame, papá. Yo entiendo que a ti no te gusta eso, pero tú me tienes que hacer caso. ¿Por qué? Porque tu responsabilidad, tu deber, es respetarme a mí. Como escuché la otra vez a una señora que me acuerdo mucho de mi mamita, que lo decía, es que no te amo, no importa, no me ames, yo sí lo amo, usted tiene que obedecerme y punto. Porque mi papá y mi mamá a mí me enseñaron respeto. A que nosotros, si yo veía a mis tíos, yo les pedía la bendición. Eso es algo típico de latino, ¿no? Yo les pedía la bendición. Yo no pasaba por el medio de dos mayores hablando si no pedía permiso. Si yo iba a hablar, ay, disculpen, permiso. Porque eso es respeto, y eso es respeto a las autoridades. No crean que en este mundo actual eso es anticuado. No, todo lo contrario. Si nosotros somos hijos de luz, debemos de ser luz para esta sociedad. Sara llamaba a su esposo Abraham, nuestro padre, lo llamaba mi amo, mi señor. Por cierto, ¿por qué las hermanas no le dicen a uno, él es mi señor? No, porque uno sí puede decir, ella es mi señora. ¿O no? ¿Ustedes han escuchado eso? Yo he escuchado a muchos hermanos que cuando me van a presentar a sus esposas, ella es mi señora, y lo dicen con orgullo, con amor, con honra. A ver, hermana, ¿por qué a ustedes les suena a machismo que ustedes digan, él es mi señor? ¿Por qué no colocan en su teléfono, como está diciendo nuestro Edward, colocan mi señor, que cuando reciban una llamada, mi señor está llamando, mi señor está llamando? Pero ¿verdad que las damas, a nuestras hermanas, les suena como algo de machismo? Yo, ¿por qué tengo que decirle que él es mi señor? Porque eso lo ha enseñado la cultura. Pero eso no es un principio bíblico. Obviamente la cultura se muestra como que ese hombre la debe estar dominando. Ese hombre, mire esta, ¿por qué se está rebajando ante ese hombre? Porque la sociedad no ha entendido lo que es la autoridad. Porque la sociedad no ha entendido lo que es el respeto y la sujeción de ambas partes. Del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Entonces, ¿por qué nosotros sí podemos decir, ella es mi señora? Decimos con orgullo, con amor. Mi esposa dice, me hace sentir vieja, mi amor. Mejor dime, ella es mi esposa. Yo le digo, ella es mi esposa, que termina siendo lo mismo, que ustedes no lo crean. Porque esposa es eso, es que yo le pertenezco a ella. Y ese es, si yo digo a mi esposa, si yo la presento a ustedes, ella es mi esposa, es que ella es mi dueña. Es que yo no me mando solo.
Pero eso, esta cultura, donde sobre todo en este tiempo, los ideales de injusticia a la Torá, que violan los principios de la Torá, como lo es el feminismo, el machismo, porque eso es anti-Torá, es lo que prevalece. Entonces, eso, lamentablemente, es lo que se enseña en las familias. Entonces, ¿por qué hoy en día incluso nuestras hermanas dicen, se sienten tan cohibidas? Porque se les ha enseñado o no han entendido que eso es parte del sistema antimesías, de que no respetan o que no les dan el valor a veces a sus esposos. Y yo lo digo con toda certeza del mundo. Yo he escuchado mucho, mi abuelo Wilfredo, ¿usted tendría pena de decir, ella es mi señora? No, ¿verdad que no? Mi abuelo, yo estoy alborotando aquí el avispero, hermano Sajín. Las hermanas están preparando los tomates y unas piedras por ahí por si acaso. Por ahí una canción típica dice que mi propiedad privada. Sociedad anónima. Entonces, amados, aquí hay un vínculo. El ejemplo que dio mi ángel hace un momento, de que todo es una cadena, eso sucede también en la vida de hoy en día. Y nosotros a veces no nos hemos dado cuenta. Nosotros, dice nuestra joven Gabriela, algún día diré mi Señor. Amén, Jorge. Así es. Se va a encontrar un varón temeroso de Elohim, al cual usted le diga, él es mi Señor. Me siento orgullosa de decir que ese es mi varón. ¿Sí? Así tienen que ser las temerosas de Elohim, para que Elohim les premie con hombres que las honren. Que donde quiera que vayan, digan, ella es mi pertenencia. O yo le pertenezco a ella. Y aquí está el símbolo. Yo lo tengo aquí, ese símbolo. Entonces, amados, pero recordemos que cuando hay ese respeto, hay eso de que no hay ese orgullo entre la pareja, de que la mujer no teme, mire, él es mi esposo, él es mi varón, incluso él es mi señor. Si la mujer no tiene miedo a decir eso, ¿sabe qué se crea? Mire, un respeto entre la pareja, porque se está declarando una autoridad de que yo lo represento a él, él me representa a mí, somos un solo cuerpo. Ya aquí los hermanos se están aprovechando de la situación. Los abuelos no se dicen, Exacto. Exacto, los abuelos, como dice mi querido Will, los abuelos, Will Jr., como los abuelos tienen esa costumbre, y por lo menos los abuelos, cuando hay ese respeto, hay ese amor, hay esos abuelitos que ustedes los ven que tienen 50, 60 años de matrimonio, 40 años de matrimonio, se abrazan, se besan, se soban los pies, hay ese cariño. Ellos han entendido, quizás en algún tiempo no lo hicieron, quizás se trataron mal o se portaron mal, pero ya con el tiempo ellos han aprendido de que, mire, eso es algo que se valora. Pero eso viene con la experiencia. Pero la Torá es perfecta y hace sabio al sencillo. Y nos enseñan los principios de autoridad que nosotros debemos tener. Por eso es tan importante que nosotros respetemos a las autoridades. Pero como lo dije, todo comienza por casa. Entonces, cuando hay esa falta de respeto en la pareja y se enseña hacia los hijos, se crea una sociedad inestable, donde los hijos no respetan a los padres, donde no hay una autoridad que le diga, hijo, por favor déjame quieto el televisor, por favor déjame quieto el celular, sal a jugar, porque antes era que nos tenían que llevar a nosotros de la calle, nos tenían que meter a la casa, ahora más bien hay que decirles que salgan, para que respiren otro aire, para que jueguen, aunque sea para que se ensucien un poco y adquieran un poquito más de defensas, ¿no? Pero ya hoy en día es casi que hay que sacarlos del sillón porque están pegados al celular o al televisor o a la computadora. Y a veces papá y mamá tienen que repetirle 3, 4, 5, hasta 10 veces a sus hijos para que hagan caso. ¿Por qué? Porque a sus hijos le faltan los respetos. Porque antes mi papá me decía, Francisco, sí señor, dígame señor. Y yo le decía a él, mi papito, mi papi, todavía le digo en hebreo, yo digo Abi, que es como mi papá, mi papi.
Yo no tengo ningún problema en decirle, incluso, si aquí mi papá estuviera, lo llamara y le diera un besito a él en la frente delante de ustedes, porque hay ese amor y hay ese respeto. Porque mi papá me enseñó respeto. Si él me llamaba y yo lo escuchaba, yo dejaba de hacer lo que estaba haciendo y, Señor, dígame. Hoy en día, hijo, ¿qué? Eso es una falta de respeto de los hijos, responderle así a papá y a mamá. Y hay promesa ahí. ¿Qué dice la escritura? Y miren, algo muy importante que me acaba de recordar el Ajuil. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Para que se alarguen, porque es el primer mandamiento con promesa, para que se alarguen. Pero cuando nosotros lo leemos en hebreo, hay algo más importante. ¿Saben por qué? A ver, amados Ajín acá, a Moshe, a los Ajín, ¿cómo se dice la palabra gloria? Cuando nosotros decimos gloria al Eterno, ¿cómo se dice en hebreo la palabra gloria? Cabot. Cabot se dice de esa manera. Así es Sajot Gabriela, mire, Sajot Gabriela está estudiando hebreo también. Se dice Cabot. Cabot de la Adonai es gloria al soberano. Cabot de la Adonai, Yahweh. ¿Cómo comienza ese mandamiento en hebreo? Nosotros decimos, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿saben cómo dice en hebreo? Dice Kaved. Kaved de David Yahweh dimeja. Lema yarihu yameja al hadama asher Yahweh loheija noten lach. El mandamiento que acabamos de decir en español. Pero comienza con la palabra Kaved. ¿Qué significa esto? Kaved viene de Kavod. La única honra o adoración, vamos a decirlo de esa manera, parecida a la que nosotros le dedicamos al Eterno, es la que le debemos a papá y a mamá. A los reyes se les honra, por eso a Mashiach nosotros lo honramos como nuestro rey, le damos gloria como nuestro rey. Nos postramos delante de él como nuestro rey. Pero ustedes sabían que a papá y a mamá se le rinde pleitesía como parecido a lo que uno le rinde al Todopoderoso. Es la única honra parecida a la que se le da al Todopoderoso que nosotros le debemos a los hombres. Pero no a cualquier hombre, a papá y a mamá. Y eso se ha perdido porque papá y mamá lo han permitido. Pero eso no tiene que ser así en los hijos del Eterno. Porque si estamos estudiando Torah, si nos estamos limpiando de levadura, eso comienza por casa. Yo no puedo llegar a exigirle a los demás si yo no soy ejemplo de ello. Entonces, es muy importante que aprendamos el respeto y que a nuestros, primero entre papá y mamá. ¿Y quién es la cabeza del hogar? ¿Quién es la cabeza del hogar? El hombre. Entonces, ¿quién es el que tiene que comenzar a dar el ejemplo? El hombre. No esperar, ya va, el hombre tiene que empezar a organizar su casa. Decirle primero a quién, a su esposa. Mi amor, mira, perdóname porque he sido una mala autoridad y un mal dirigente de este hogar. Deme un segundo, mi querido. He sido un mal dirigente de este hogar. Y yo les invito a que ustedes lo hagan antes de Pesaj. Perdóname porque he sido una mala autoridad. No te he representado como debo de hacerlo. Perdóname por eso. La esposa debería decir lo mismo. Mi amor, no te preocupes, te perdono. Perdóname tú a mí por irrespetar tu autoridad. No voy a dar detalles, pero tú sabes en todo eso. Vamos unidos, juntos. Vamos a colocarnos de acuerdo. ¿Para qué? Para organizar nuestro hogar conforme a la palabra. Muy bien, ¿qué es lo primero que debemos corregir? Bueno, tenemos a uno de nuestros hijos, o tenemos a mi suegro o a mi suegra, de la Jolumi, el ajedo no se meta conmigo. Pero si viven con nosotros, hablar con ellos, también decirle, bueno, pero unidos, no que la esposa por allá y el esposo por acá, si viven juntos en casa, porque sucede mucho, ¿no? Porque la autoridad es el esposo, pero tienen que organizar todo con justicia, con amor, con respeto, todo en orden. Eso es Torah y todo comienza por casa. Un buen dirigente, ¿qué dijo Shaul? Tiene toda su casa en orden.
Sus hijos sujetos, en respeto. Pero si es un líder que anda todo desordenado, que no respeta a su esposa, que sus hijos son unos rebeldes, no me hables de que ese es un buen líder, de que está guardando la Torá, porque no es un buen líder. Puede que tenga conocimiento, puede que hable bien la palabra, pero si no tiene a su familia sujeta en respeto, en responsabilidad y amor, eso me da mucho que decir. Yo, Francisco Araque, a mí me da mucho que decir una persona de esa manera. Sucede mucho en las religiones, ¿o no? A veces los principales rebeldes de la congregación son los hijos de los pastores o de los líderes. ¿Verdad que sí? O del más religioso de la congregación, son los hijos, son los más rebeldes que hay. Eso da mucho que decir. Deja de predicar y vive el ejemplo en tu casa. Porque si no, hay levadura en tu hogar, esposo. Prepárate. Limpia tu hogar de Hametz. Porque es tu responsabilidad tener todo en orden. Es tu responsabilidad andar alineado primero. No hacerlo, yo soy, porque tenemos el síndrome, los varones todavía, que tienen su esposa, tienen a sus hijos, su hijo, su hija, ya tienen todo el compromiso y todavía siguen pensando como hombres solteros. No se han dado cuenta de que se casaron. Y piensan que ahora su salario es de él, piensan que ahora, no, esto esto es mío, discúlpame. Así como Mashiach se dio hasta su sangre, su vida por la congregación, así nosotros no debemos escatimar nada para nuestra familia. Primero ellos y después nosotros. Si me voy a comprar un par de zapatos, primero reviso que los de mi esposa estén bien, que los de los hijos estén bien. Si me voy a comprar una camisa, mi amor, ¿tú tienes un vestido? Voy a comprarle primero algo a ella y después si me compro algo a mí, si le hace falta a ella. Eso es orden, porque si no de nada, yo no tengo, me callo la boca y debo vivir eso primero. Porque si no, ¿qué estoy haciendo? Estoy siendo un mal administrador, estoy siendo una autoridad irresponsable. Si su mujer no se quiere someter, ore, dé ejemplo, porque si usted confía en el Eterno, Él es el que va a pelear sus batallas. Si tu esposa, si tu esposo es un energúmeno que no es creyente, o aún si es un creyente energúmeno, pues si es un israelita energúmeno, solamente yo conozco los naturales, que sean así, que sean creyentes los soldados, ¿no? David, Sansón, todos ellos que se volvían unos energúmenos, pero para la batalla, porque ahí se tenían que andar con una espada, ¿sí? Pero yo no creo que un creyente sea un varón temeroso de Elohim, deba ser de esa manera, para nada. Pero si tu esposa tienes un creyente, digo un esposo, tu hermana israelita, en relación de pacto, tienes un esposo que no es creyente, sométete, sujétate, soporta un poco, pero confía en el Eterno, que Él es el que va a alinear a tu esposo. Dale ejemplo, dale testimonio y confía en el Eterno. Ten shalom. Dale ejemplo de respeto. Y créeme, vas a tener un varón que él no va a estar tratando contigo, sino va a estar tratando con el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque tú estás honrando a tu autoridad. Y cuando honramos a tu autoridad, sea en la casa, los hijos a los padres, sea la esposa al esposo, sean todos a los líderes de congregación, ¿con quién van a tener el respaldo? Con Mashiach. Incluso, lo digo de esta manera, con los hermanos que a veces me dicen, mira, necesito que me ayudes, tengo una situación en mi casa, y el esposo me dice, quiero que hables con mi esposa, y yo veo que es un buen líder, tienes mi respaldo. ¿Por qué? Porque es un varón temeroso. Pero si yo veo que él es el que está, si yo lo humanamente puedo ver, si yo veo que él es el que está desalineado, ¿a quién tengo que directamente llamarle la atención? Porque él va a querer que le corrijan a la esposa o le ayuden con los hijos cuando él es el que está mal. Entonces, si yo voy a corregir a mi esposa o voy a apelar a Mashiach, no, mira, ayúdame con mi esposa, y él me va a decir, pero ya va, tú eres el que no está dando ejemplo, a ti es que voy a comenzar a corregir.
Primero miremos la viga que hay en nuestro ojo, para después ayudarle a sacar la paja que hay en el ojo de los demás, incluyendo a nuestras esposas. Entonces, si yo, como una autoridad, ¿yo qué hago? Estoy respetando a los que de una u otra manera el Eterno me ha dado la responsabilidad, pero si yo en la casa estoy administrando mal mi hogar, pues a ver, reconócelo, analízate tú ahorita que me estás escuchando, porque ya tenemos Pesaj a la vuelta de la esquina. La obediencia es lo que trae la bendición. La obediencia es lo que trae la bendición. No entendemos por qué pasan las cosas. Dice la Escritura que la bendición del Eterno es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Entonces, ¿de quién debemos esperar la bendición? ¿De la esposa? ¿De los hijos? No, primeramente la bendición tiene que venir de nuestro Padre. Porque a veces vemos a los hijos que a veces no se le dan las cosas. Porque a veces vemos a un hijo o a una hija que no se le dan los proyectos. Porque hay desobediencia en casa. Entonces, ¿qué estamos criando nosotros? ¿Cuál es el ejemplo del respeto a las autoridades? Porque todo esto es una cadena, mis amados. ¿Por qué a veces a los varones les cuesta andar en santidad? Porque no dan ejemplo en su casa. Aún en el trabajo, aún en el hogar, aún en cualquier lado. En todos los lugares nosotros debemos de ser personas respetuosas de la autoridad. Pero a veces nosotros apelamos al Eterno para que nos bendiga, pero resulta y pasa que somos los que estamos desalineados. Pero yo estoy guardando la palabra. ¿En serio? ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? ¿Te respetan? Porque tú das primeramente el ejemplo. Te respetan porque tú eres un ejemplo de testimonio, de amor, de benignidad, de dedicación a tu familia, trabajas arduamente, le dedicas tiempo, ayudas, compartes, te sacrificas por ello, o solamente esperas como un rey sentadito allí en el televisor, frente al televisor, a que te hagan, hasta que te lleven la comidita allí y todo. Eso no es así. Todo eso es Hametz. Ah, pero es que yo necesito tiempo. Recuerda, tú ya te casaste. Si tú pensabas que el estar casado era como vivir en la soltería, entonces, o si tú piensas que cuando te vayas a casar, si no estás casado, que mira, voy a vivir como soltero, que me tenía mi espacio, mi tiempo, podía hacer esto, podía salir a hacer lo otro, no te cases. No te cases. Porque cuando tú te casas, ya no te perteneces a ti mismo. Tú ya no vives para ti mismo. Tú vives para tu esposa, tú vives para tus hijos, tú vives para tu hogar, que no falte nada. Tú eres el primero que tiene que sacrificarte. Tú eres el primero que debe dar el ejemplo. Y de esa manera, cuando tú le reprendas a tus hijos, vas a tener la moral para poder llamar la atención. Porque, amados, los hijos sí aprenden cuando uno también les enseña, instruye al niño en mis caminos para que cuando sea grande no se aparte. Pero eso instruir no solamente es de boca, porque yo puedo hablar muy bien la palabra. Eso instruir es dar el ejemplo, hablarle constantemente, pero vivir. Oye, que mi papá habla muy bonito la palabra cuando está con los hermanos, pero cuando está solo en casa, yo ni siquiera voy a... un chueco cualquiera. Yo no vi esa película, yo estaba orando en ese momento. Entonces, amados, esto es muy importante que nosotros entendamos que la principal levadura que nosotros debemos sacar, aparte de la de nuestro corazón, lo de nuestra vida personal, cuáles son mis debilidades, qué estoy viendo, qué estoy pensando, a qué le estoy dedicando mi tiempo, también está en cómo estoy administrando la responsabilidad que tengo. Primero con mi familia. Porque es muy bonito salir a evangelizar en comunidad, compartir la palabra. Amén. Hay que hacerlo. Pero ¿cómo está tu vida en casa? Yo les invito
Incluso, si realmente, ¿ustedes se acuerdan? ¿Quién se acuerda? A ver, amados aquí, ¿quién se acuerda cuando el Mashiach le dijo a todo este grupo de personas que estaba allí, el que esté libre de pecado lance la primera piedra? ¿Usted se acuerda, mira? ¿Usted estuvo allí? ¿No? Casi estaba allí. La verdad que es un poquito viejo. Pero eso va a ser otro tema. Pero miren lo que sucedió allí. Tuvieron por lo mínimo, hay otro tema allí de trasfondo, pero tuvieron por lo mínimo sinceridad y decir, porque lo que estaba, vamos a suponer que lo que estaba escribiendo allí Mashiach era un verso de Ezequiel, que anotaré los nombres de aquellos que van a ser destruidos porque andan en pecado. Vamos a suponer que ese fue el verso que se especula entre los sabios de esa manera. Pero vamos a suponer que ellos entendieron que ellos estaban en pecado, que no tenían la moral para poder lanzar esa piedra. Vamos a suponer a todos los que me escuchan en este momento que hagamos una inspección de nuestra vida. Voy a comer de aquello que representa el cuerpo y la sangre del Mesías. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo estoy yo delante del Eterno? ¿Qué estoy haciendo? ¿Le estoy dedicando más tiempo a los celulares? ¿Le estoy dedicando más tiempo a la televisión? ¿Qué estoy viendo? ¿Le estoy dedicando más a otras cosas cuando mi esposa, mis hijos están en necesidad de mí, de su papá, de su esposo? ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Si nosotros nos analizamos y tomamos ese ejemplo de aquellos que no tuvieron el valor de lanzar esas piedras, yo creo que las congregaciones se callarían la boca por mucho tiempo, porque todos de una u otra manera debemos lidiar con eso y aprender a controlar y ser ejemplo de autoridad en nuestras familias. Dice el capítulo de Juan capítulo 8 de esa escena, dice que primero iniciaron los más viejos. Dame un segundo, ya le vamos a colocar el micrófono, mi querido Ar. A ver, hable, amado. Shalom, shalom. Sí, ese pasaje bíblico de Juan capítulo 8 es interesante. Si vemos con entretenimiento la escritura, dice que ellos comenzaron a arrojar las piedras desde el mayor, o sea, desde el más anciano al más joven. Esto nos llega a hacer una detención y analizar que los viejos fueron los que dieron el ejemplo, fueron redarguidos. Entonces los jóvenes, si bien que los autoridades están rindiendo que hey, estamos equivocados, ellos también arrojaron sus piedras y también se fueron. Es interesante ese pasaje bíblico, leerlo con detenimiento. Amén. 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 Muy importante ese verso que o lo que acaba de decir nuestro Aj, que desde los más ancianos hasta los más jóvenes comenzaron, pero los jóvenes lo hicieron porque los ancianos lo hicieron. ¿Quién me lee, por favor, Proverbios 17:6? Proverbios, Mishlei 17, capítulo 17, verso 6. Ya vamos a estar culminando, amados hermanos, porque ya por motivo de tiempo. Proverbios 17:6. ¿Qué dice? La palabra del Eterno de la siguiente Adelante, manera. ya, Roberto. Proverbios 17:6. Los nietos son la corona de sus ancianos, y la gloria de los hijos son sus padres. Amén. Amén. Muchas gracias, mi aj. Corona de los ancianos son los nietos, los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Todo esto es una relación recíproca, pero que se da con el ejemplo. Porque el mejor ejemplo nos lo dio otro Mesías. Nuestro mejor ejemplo. Aún siendo él algo divino, él nunca se hizo pasar por rey. Él siempre dijo la honra y la gloria de mis padres. Lo que yo hablo no lo hablo por mí, sino por mis padres. Entonces, él siempre mantuvo la autoridad del padre, aún siendo él autoridad. Aún se le dio la autoridad
Como dice, Él siempre le dio la honra al Padre. siempre, aún él, y nunca le enseñó al pueblo que era por él. Es más, en la oración él le dijo, le preguntaron, enseñan a orar como Juan el Bautista. ¿Y qué dijo él? Oren así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea que nunca dijo, oren en mi nombre. Nunca dijo, yo soy Dios. Nunca dijo, Dios. O sea, aún el mejor ejemplo, nosotros en ahorita, el tema que estoy dando, que creo que debemos saberlo todo. Porque como dice la Eduardo, no requiere de que tú seas anciano en la escritura. Aún con más razón debe darle ejemplo. Correcto. Con más razón sabiendo de que aún el Mesías se sometió a su autoridad, siendo él algo divino. Pero ¿qué pasa hoy en día? Que muchos agarran la autoridad y se desvían por otro camino como autoridad. Entonces, no se trata de autoridad, se trata de tener respeto como lo que está hablando, porque el respeto es lo que nos va a ayudar a nosotros a que podamos avanzar. Así es, mi El amor. Mesías mostró respeto ante su Padre Todopoderoso. Así es. Sencillo. Amén, mi amor. El mejor ejemplo es nuestro Mesías. El mejor ejemplo de toda esta relación de qué es la autoridad es nuestro Mesías Yahushua. Amados, recuerden, viene la fiesta, el memorial de Pesach. Y debemos estar siempre limpiándonos constantemente. Por eso es que esta fiesta no solamente es sacar lo que el pan, la galleta, lo que tiene levadura, no solamente es eso. Lo más importante es lo que nosotros estamos limpiando en nuestro ser, cómo estamos limpiando nuestros hogares, cómo estamos ayudando a que nuestras familias anden en armonía en su oración y no en rebeldía, porque como pecado de idolatría es que la rebelión. Efesios 6, del 1 al 10. ¿Quién me lo lee para ir culminando, por favor? A Roberto, si está por allí. Efesios 6, del 1 al 10. ¿Cómo no, amado hermano? Efesios 6, del 1 al 10. Así es, mira, adelante. Dice, hijos, obedezcan en el maestro a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Si ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlo en la disciplina y la instrucción del maestro. Siervos, obedezcan a los que son sus amos en la tierra, con respeto y reverencia, con sinceridad de corazón, como el Mashiach, no sirviendo solo cuando lo estén mirando, como los que quieren quedar bien con los hombres, sino como siervos del Mashiach, haciendo la voluntad de Elohim con ánimo. Así es. Sirvan de buena voluntad, como a Yahweh, no como a los hombres, sabiendo que el bien que haga cada uno, eso recibirá parte de Yahweh, sea siervo o libre. Ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, porque saben que el mismo amo de ellos y de ustedes está en los cielos, y que no hay distinción de personas delante de él. Por lo demás, fortalezcanse en el maestro y en el poder de su fuerza. Amén. Aleluya. Mejor resumen imposible de cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad que sí? El respeto a las autoridades, mis amados hermanos, comienza primero por casa y se enseña en casa. Por eso es que lamentablemente tenemos una sociedad donde los niños no se sujetan, los niños no le hacen caso a papá y a mamá, y eso es fácil de percibir. Eso es fácil de percibir. Eres un hermano o una hermana que tiene un hijo o una hija que te irrespeta y no te hace caso en público, es porque así es en casa. Y es porque papá y mamá no están dando el ejemplo. Todo esto tiene que ser algo que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque las autoridades se respetan. Yo como autoridad debo enseñarle a mi esposa a que me respete por su bien también.
No porque yo le vaya a hacer algo, gracias al Eterno que eso no es así, sino porque de esa manera el Mesías, ella va a honrar a nuestro Mesías, aún si ella, gracias al Eterno que no es así, pero aún si ella no es creyente. A los hijos, ¿por qué les tenemos que enseñar a respetar las autoridades? Porque así van a obtener bendición, van a ser respaldados toda su vida. Vamos a enseñar hijos que sean luz para las naciones, personas capacitadas que van a ser buenas, que se van a preocupar y realmente van a dar testimonio de lo que nuestro Mesías quiere que nosotros demos testimonio. Amados, la exigencia es que nos mantengamos siempre obedeciendo primeramente al Eterno nuestro Padre, a su Hijo Yahushua y sometiéndonos a las autoridades, porque debemos de ser ejemplo. Amados, por motivo de tiempo vamos a dejar la enseñanza hasta aquí. Después vamos a estar tocando otros versos acerca de la relación de los hijos hacia los padres. Que yo les invito a que ustedes compartan esta enseñanza y los inviten a sus hijos a que vean esta enseñanza con ustedes, esta y la próxima. Porque aquí se les va a enseñar, se les va a decir cómo los hijos también deben tratar a sus padres y cómo los padres no deben estar exasperando también a sus hijos. Porque a veces hay padres que lo que hacen es ser piedra de tropiezo para sus hijos. Porque no son padres sabios, no son padres sensatos, sino todo lo contrario. Tiene que haber un balance. Y como la autoridad somos nosotros, somos los que tenemos que dar el ejemplo. Y también, cuando damos el ejemplo, somos los que llamamos la atención. Pero como tenemos la moral para hacerlo, los hijos se deben sujetar sí o sí, no es opcional. Por eso es muy importante el respeto a las autoridades. Y amados, estos son principios básicos fundamentales que se enseñan desde casa. Y esto se lleva a la calle, esto se lleva a la congregación, pero como nosotros somos luz, como nosotros somos un pueblo que debe ser diferente, nuestros hijos deben marcar lo que nosotros somos. Debe de haber una diferencia. Pero si nuestros hijos no son respetuosos, entonces, mejor preocúpate de predicarle a tu familia con el ejemplo antes de salir a la calle. Si tu esposa no confía en ti, cuando tú vas a la calle, porque puedes hacer algo que sea inapropiado, entonces está pasando algo. O con ella o contigo. Arregla eso primero. Ah, pero es que esa no es mi levadura. Si es tu levadura, porque es tu responsabilidad. Habla con tu esposo. Habla con tu esposa, saquen esa levadura de sus hogares, si las hay. Y si no las hay, Baruch Hashem Adonai Yahweh. Porque así es que se hace. ¿Exaltamos a nuestro Padre? Un aplauso a nuestro Padre que está en el cielo. Y como dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre.